Señor llamó a un discípulo, llamó a unos hombres y dice que duró 3 años preparándolo y entre esos 12 dice la palabra que había uno llamado Judas Iscariote y estaba con ellos, caminaba con ellos. Pero dice la palabra que en su momento se dejó persuadir por la voz del diablo y entonces lo buscaron. Yo no sé a cuántos de los que estaban ahí con los discípulos de Jesús, a los que sabían dónde Jesús reposaba, yo no sé a cuántos le llegaron haciéndole la propuesta, pero dice que en ellos encontraron respuesta. En él consiguieron respuesta, en él. Y entonces él pactó con ellos de entregarle a Jesús. Hay mucha gente que dice ya eso estaba listo y era él. Pero una cosa sí te digo, mi hermano, es que Judas pecó al igual como peca usted, como pequé yo y como hemos pecado todos. La única diferencia, y es el tema, cuando tú no tienes en cuenta el poder restaurador que hay en Jesús. Cuando nosotros juzgamos y condenamos es porque no estamos viendo el poder que tiene Jesús para perdonar, para restaurar. Y dice la palabra que cuando Judas fue allá después que entregó a Jesús, fue a los sacerdotes arrepentidos de lo que había hecho, dice ellos, ese es tu problema. Allá. Y dice que él entonces, llevado por esa acción, se dejó usar el diablo otra vez. Porque ahí el diablo susurra y le dice, no tienes perdón. Él no te va a perdonar. Él no te va a perdonar. ¿Y sabes qué hizo el diablo? Le metió a Judas en la cabeza la idea de que Dios no le iba a perdonar. Y Judas creyó más en la voz que el diablo le había metido a esos 3 años que había visto de Jesús, perdonando una y otra vez, y hablando de perdón hasta 70 veces 7, y hablando de perdón, y Judas no creyó esa palabra. Judas se encerró en que él no tenía perdón, y dice la palabra que se fue y se ahogó, porque no creyó en la palabra de Jesús. Yo le digo algo, mis hermanos, lo digo ya por el Espíritu Santo. Si Judas espera a que Jesús resucite y le hable, Jesús le hubiera perdonado. Porque no creo en un Cristo que perdona el pecado. Yo no creo que Él me sacó de allá. Yo no creo que Él me sacó de allá. Y yo creo que al igual que Judas muchas veces no entregué a Jesús. Y yo creo que muchas veces no llegué a Jesús. Pero Judas no creyó en la palabra. Judas no le creyó a Jesús. Judas le creyó al diablo cuando le dijo, no tienes perdón. Estás condenado. Estás listo para la plancha. Estás listo para el infierno. Y Judas corrió. Dice la palabra y se ahogó. Pero ¿sabes por qué te lo digo? Porque dice la palabra que esa misma noche alguien más hizo lo mismo. Alguien más le entregó a Jesús. Alguien más negó a Jesús. Alguien más hizo lo mismo que Judas. Alguien más hizo lo mismo que usted y que yo en un tiempo. Dice la palabra que en la noche, cuando llegaron allá, y este es el segundo punto, la restauración. Dice la palabra que cuando llegaron allá a buscar al Señor, Judas fue y besó al Señor. Pero dice la palabra que cuando se formó el correguetecojo, dice que Pedro sacó la espada y cortó la oreja del siervo del sacerdote. Pero el Señor lo retrajo y le dijo, las cosas no son así, Pedro. Pero ese mismo Pedro entregado y dispuesto a morir por Jesús, dice que esa misma
sabe una cosa, lo hizo. A veces, como le digo, a veces buscamos, pero no analizamos, estamos igualitos. Este hombre comenzó a maldecir y a hablar cuanta porquería, pero él contaba porque no quería parecerse a un cristiano. Pero dice que cuando cantó el gallo, dice que lloró amargamente, al igual que Judas cuando entregó a Jesús, cuando se dio cuenta que había cometido un pecado contra sangre inocente. Dice que Pedro lloró amargamente, donde el diablo también le habló en su mente y le dijo: ahora que estás condenado. Bueno, eso no lo dice la palabra, que no vayan a decir que este pastor o este hermano está hablando lo que no dice la Biblia. Pero el pensamiento de Pedro, él dice: la embarré, estoy listo para el infierno, estoy listo. Y el diablo le comenzó a meter en la cabeza: estás listo, condena, estás condenado, te condenaste, ahórcate, mira que ya anduviste con él y ahora te entregaste, mira que toda la pintura caíste, estás listo. Pero sabes, cuando tú le crees a Cristo de la gloria, cuando tú sabes que hay un Cristo que perdona, cuando tú sabes que Él te sacó de allá, no importa el problema, no importa por lo que esté pasando, Él te va a perdonar. Mira, hay gente que ha cometido pecado, que ha cometido errores, estando dentro de los caminos de Dios y se ahogan, porque el diablo les mete en la cabeza: estás listo, lo negaste, estás listo, caíste en el pecado, no va más, te vas para el infierno, Dios no te va a perdonar. Pero eso es mentira del diablo. Eso es mentira del diablo. Dice la palabra que cuando Pedro reaccionó, se fue llorando amargamente. Pero lo más bonito es que Pedro no le hizo caso al diablo. Pedro no se ahogó, no se tomó una tarjeta, no hizo desastre. Pedro